Oración de la mañana con Salmo 25. Dirección y perdón para empezar el día. El inicio del día no es un detalle pequeño, es el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Cada mañana, antes de que abras los ojos por completo, tu mente ya empieza a llenarse de preguntas, de pendientes, de miedos y de decisiones que parecen urgentes. Muchos comienzan la jornada cargando culpas del pasado o ansiedades por lo que todavía no ha ocurrido. Otros, en silencio, sienten que caminan sin dirección. Aquí es donde la palabra entra con fuerza. El Salmo 25. No es un simple texto antiguo, es un clamor vivo que responde a la necesidad actual de dirección y perdón. La oración que nace de este salmo no se limita a frases recitadas, sino que abre un camino para que Dios mismo ilumine tus pasos en medio de la confusión y te libere del peso que te impide avanzar. Hoy, más que buscar soluciones rápidas, se trata de aprender a detenerse, a poner la mirada en el único que conoce el camino y que puede darte claridad donde solo hay incertidumbre. Este tiempo de oración es una invitación a experimentar paz, a encontrar propósito y a caminar con confianza renovada. Y lo más importante, no estás aquí por casualidad. El hecho de que estés escuchando este mensaje en este momento es ya una señal de que Dios quiere tratar contigo, darte luz y recordarte que su misericordia está disponible ahora mismo. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás no será solo un alivio para este día, sino una forma de vida que puede transformar tu manera de enfrentar cada mañana. Tema 1. El despertar interior. Despertar no es solo abrir los ojos, es una experiencia mucho más profunda. Es un instante en el que el cuerpo comienza a moverse, pero el alma todavía está entre la noche y el día, entre la calma del sueño y la intensidad de lo que está por venir. Allí se decide mucho más de lo que imaginamos, porque en esos primeros minutos de conciencia se abre el rumbo del corazón y se define la dirección de la mente. La manera en que inicias tu día es un reflejo de la vida interior que estás cultivando. Si despiertas con ansiedad, tu jornada será una carrera interminable. Si despiertas con gratitud, todo se colorea de manera distinta. Si despiertas buscando a Dios, cada paso cobra propósito. El problema es que la mayoría vive este momento en automático. Apenas suena la alarma, la mente se inunda de preocupaciones, las cuentas por pagar, los problemas familiares, el trabajo que espera, los conflictos no resueltos. La tecnología añade un ruido constante que ocupa el lugar de la reflexión. El teléfono es lo primero que muchos tocan, no para buscar dirección, sino para llenar el vacío con distracciones. El alma queda relegada, como si no tuviera nada que decir en este comienzo. Pero el Salmo 25 nos recuerda que lo primero que debe levantarse no son las manos hacia las tareas, sino el corazón hacia Dios. A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. David entendía que despertar es un acto espiritual. Ese despertar interior significa reconocer que no estás vivo un día más por inercia, sino porque fuiste llamado a caminar en una senda divina. Significa que, antes de lanzarte a correr detrás de tus responsabilidades, eliges reconocer al que sostiene tu vida. Es detenerse en medio de la prisa para declarar: no me levanto solo para producir, me levanto para vivir en comunión con aquel que me creó. Esta conciencia transforma el simple acto de abrir los ojos en un renacer diario, en una oportunidad para empezar de nuevo con dirección, perdón y claridad. Cuando te despiertas interiormente, la realidad se interpreta de otro modo. Las dificultades ya no son muros imposibles, sino campos donde se prueba la fe. Las decisiones dejan de ser enigmas irresolubles, porque sabes que hay un mapa más alto que los tuyos. El cansancio del pasado no dicta tu presente, porque cada amanecer es una página limpia donde la misericordia de Dios se renueva. El alma despierta para recordar que no camina sola, que no tiene que llevar cargas imposibles sin ayuda, que hay un Dios dispuesto a guiar. Si piensas en los últimos días, ¿cómo han sido tus despertares? ¿Con qué palabras te has dirigido primero?
¿Con qué pensamientos has llenado tu mente? Lo que alimenta el alma en ese momento definirá la fortaleza con la que resistas el resto de la jornada. El despertar interior no depende de circunstancias externas, depende de la decisión consciente de abrir la puerta a la voz de Dios antes que a cualquier otra voz. No es un acto místico lejano, es un hábito práctico. Orar al abrir los ojos, agradecer por la vida, rendir el día antes de empezarlo. David sabía que necesitaba este despertar. Por eso escribió desde la vulnerabilidad, no desde la autosuficiencia. Reconocía sus errores, su fragilidad, y aún así se levantaba confiado porque la dirección provenía del Señor. Ese mismo principio es válido para ti hoy. No importa cuántos fallos cargues ni cuánta confusión enfrentes, lo que importa es dónde decides colocar tu mirada al comenzar. Si te aferras a tu propia lógica, repetirás círculos de ansiedad. Si levantas tu alma a Dios, descubrirás que incluso los días más difíciles pueden empezar con paz. El despertar interior es una invitación diaria a pasar de la rutina a la comunión, de la inercia a la conciencia, de la prisa a la dirección divina. No se trata de añadir una obligación más, se trata de vivir con propósito. Hoy puedes elegir que tu primer pensamiento no sea preocupación, sino confianza, que tu primer suspiro no sea ansiedad, sino rendición, que tu primera acción no sea revisar el teléfono, sino abrir tu corazón. Cada mañana se convierte así en una oportunidad de experimentar a Dios de manera fresca. Ese peso invisible es real y se manifiesta en pensamientos que aparecen antes incluso de levantarte de la cama. Puede ser la ansiedad por los compromisos que esperan, el recuerdo de una conversación difícil, la incertidumbre económica, la preocupación por la salud, o la culpa de decisiones que todavía no logras perdonar en ti mismo. Aunque no lo muestres al exterior, ese peso está allí, y si no lo entregas a Dios, se convierte en la cadena que define el tono de toda la jornada. Y al reconocer este despertar interior, surge la siguiente verdad inevitable. Muchos no logran experimentarlo porque comienzan el día cargando pesos invisibles que los encadenan desde el primer instante. Es necesario mirar de frente esas cargas, porque hasta que no sean reconocidas y entregadas, el alma seguirá despierta solo a medias. Tema 2. El peso invisible de la mañana. El cuerpo despierta, pero muchas veces el alma amanece cargada con un peso que no se ve. David sabía lo que era despertar así. En el Salmo 25, reconoce sus culpas y temores, clama por perdón y pide dirección porque se siente vulnerable ante enemigos y errores pasados. Esa confesión honesta nos enseña que la espiritualidad verdadera no comienza aparentando fuerza, sino reconociendo la debilidad. El peso invisible de la mañana no se resuelve negándolo, se resuelve confesándolo delante de Dios. Esa sinceridad abre espacio para que su misericordia actúe donde nuestras fuerzas no alcanzan. Cada uno carga un peso diferente. Para algunos es la voz de la ansiedad que pregunta qué pasará mañana. Para otros es el recuerdo de una caída que todavía arde en la memoria. Y para muchos es el miedo de tomar una decisión equivocada. Esos pesos no desaparecen ignorándolos, sino al colocarlos en manos de aquel que puede transformarlos en oportunidad. Ese acto de rendición es la diferencia entre vivir la mañana como una carga insoportable o como una puerta hacia la victoria. Comprender este peso invisible es fundamental porque prepara el corazón para la siguiente revelación. El clamor antiguo del salmista no fue un lamento pasajero, sino una oración que se mantiene viva hoy, capaz de responder a nuestras necesidades más modernas y urgentes. Tema 3. Un clamor antiguo para una necesidad moderna. El corazón humano no ha cambiado tanto como creemos. Vivimos rodeados de tecnología, avances y comodidades que David jamás imaginó, pero las preguntas más profundas siguen siendo las mismas. ¿A dónde voy? ¿Qué decisión tomar? ¿Cómo ser libre de mis errores? ¿Dónde encontrar paz? El Salmo 25 es la prueba de que, aunque los siglos pasen,
la necesidad del alma permanece. El salmista nos muestra que lo que parecía un obstáculo puede convertirse en el primer paso hacia una vida guiada y perdonada. Detente a pensar en este momento. ¿Qué cargas llevas al comenzar tu día? ¿Qué pensamientos se apoderan de ti antes incluso de desayunar? El Señor no quiere que camines bajo cadenas invisibles, quiere que seas libre para recibir dirección clara, pero esa libertad comienza cuando reconoces tu peso y lo entregas en oración. David, un rey con poder y responsabilidad, se reconocía incapaz de caminar sin la guía del Señor. Su clamor no fue un discurso religioso para impresionar, fue un grito íntimo. Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Él sabía que, sin dirección divina, incluso un trono podía sentirse vacío. Hoy, aunque la vida moderna nos rodea de distracciones y soluciones rápidas, la misma verdad permanece. Sin la guía de Dios, cualquier logro se vuelve frágil, cualquier decisión se vuelve incierta. Ese clamor antiguo tiene hoy un eco profundo. Es el mismo que surge en quien debe tomar una decisión de vida y siente el peso de equivocarse. Es el mismo que aparece en quien lucha con culpas pasadas y no logra avanzar. Es el mismo que brota en el corazón de quien busca un sentido mayor que el de sobrevivir día tras día. Lo que David expresó en palabras poéticas es lo que miles sienten cada mañana al enfrentar sus propios dilemas. La fuerza del Salmo 25 radica en que nos recuerda que no somos los primeros en necesitar dirección, ni los únicos en clamar por perdón. David se atrevió a poner en palabras lo que muchos callan, la incapacidad de caminar solos. Y Dios no desechó su clamor, lo convirtió en palabra eterna, para que hoy siga iluminando a todo el que lo repite con sinceridad. Así, lo que parecía un texto lejano se convierte en un espejo actual. La oración de David no es solo suya, puede ser tuya. El clamor antiguo se hace moderno porque la necesidad es la misma, y la respuesta sigue siendo el mismo Dios. Este puente entre pasado y presente nos enseña que los caminos humanos, por atractivos que parezcan, nunca reemplazan el mapa divino. Es momento de mirar de frente la diferencia entre lo que construimos con atajos y lo que se sostiene con la dirección de Dios. Esa tensión entre el mapa divino y nuestras rutas improvisadas será la clave para entender lo que viene a continuación. Tema 4. El mapa de Dios frente a nuestros atajos. El ser humano siempre busca el camino más rápido. Queremos resolver problemas sin demoras, tomar decisiones con inmediatez, llegar al destino sin esfuerzo. Pero la experiencia enseña que esos atajos suelen costar más caro que el camino que parecía largo. El Salmo 25 refleja la conciencia de David. Él entendía que sus propios atajos lo habían llevado a culpas, a batallas innecesarias y a confusiones profundas. Por eso clama con humildad: «Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas». Reconoce que el mapa humano es limitado y que solo el mapa divino conduce a la paz. Nuestros atajos no siempre parecen pecados abiertos. A veces se disfrazan de decisiones lógicas, de estrategias que parecen sabias, de oportunidades que seducen a primera vista, pero cuando no han pasado por la luz de Dios, terminan siendo senderos de desgaste, llenos de tropiezos ocultos. El mapa del Señor, en cambio, no promete facilidad inmediata, pero garantiza dirección segura. Sus caminos pueden exigir paciencia y obediencia, pero nunca llevan a la destrucción. La diferencia entre los atajos humanos y el mapa divino se revela en los frutos. Los atajos generan ansiedad, insatisfacción y la sensación de que siempre falta algo. Los caminos de Dios producen paz aún en medio de dificultades, generan claridad aunque la respuesta aún no esté completa, y fortalecen la fe porque obligan a depender de Él. Pregúntate ahora, ¿estás caminando en una ruta que parece práctica pero te roba paz? ¿Has estado tomando decisiones desde la prisa, sin consultar la voz del Señor? Si es así, todavía estás a tiempo de detenerte y rendir tu camino para que Dios redireccione tu vida. Él no se complace en verte extraviado.
Desea enseñarte a andar bajo su guía. El mapa divino se convierte en una brújula para quienes aceptan que no lo saben todo. Allí radica la verdadera sabiduría. Reconocer la limitación humana y abrazar la dirección celestial. Ese acto de entrega evita tropiezos y protege de cargas innecesarias. Es el principio de un viaje distinto, un viaje donde la fe reemplaza a la prisa. Y es precisamente en ese viaje donde se descubre un recurso poderoso y olvidado, el silencio. No como ausencia de acción, sino como el espacio donde la voz de Dios se hace audible por encima del ruido del mundo. Ese será el paso que exploraremos a continuación. Tema 5. El silencio que habla más fuerte. Hay un lenguaje que no se escribe con palabras ni se expresa con sonidos, es el lenguaje del silencio. En un mundo que se alimenta del ruido constante, aprender a callar delante de Dios es un acto de rebeldía santa. El Salmo 25. Muestra que la oración no es solo pedir, también es esperar, y en esa espera el silencio tiene un papel vital. Cuando David clama, «Encamíname en tu verdad y enséñame», no está exigiendo respuestas inmediatas, está disponiendo su alma a escuchar. El silencio espiritual no es vacío ni ausencia, es el espacio donde la voz de Dios se manifiesta con mayor claridad. Mientras el ruido externo distrae y confunde, el silencio interno abre un canal para percibir la dirección divina. Muchos se sienten incómodos en esos momentos porque creen que nada ocurre, pero en realidad es allí donde el corazón se ordena, donde la ansiedad pierde fuerza y donde la paz comienza a gobernar. Practicar el silencio es un desafío porque nos obliga a detener el flujo incesante de pensamientos y a enfrentar lo que llevamos dentro. Sin embargo, ese enfrentamiento es necesario. Solo cuando callas, descubres cuáles son las voces que estaban dominando tu interior. Y es en ese instante de vulnerabilidad cuando el Espíritu Santo susurra la verdad que necesitas para avanzar. El silencio que habla más fuerte no es pasividad, es confianza. Es reconocer que tus palabras no cambian la situación, pero la presencia de Dios sí. Es aceptar que el control no está en tu discurso, sino en la dirección que el Señor imparte. Cada vez que eliges callar en oración, estás haciendo una declaración poderosa. Señor, creo que tu voz vale más que mi ruido. Quien aprende a cultivar este silencio, descubre un tesoro. La prisa disminuye, la confusión se disipa y las decisiones comienzan a tomar forma bajo una luz distinta. Y cuando experimentas ese poder, comprendes que lo que realmente abre el camino no es tu insistencia, sino el perdón que limpia y libera. Ese será el próximo paso a explorar. Tema 6. El perdón como punto de partida. El corazón no puede caminar con libertad cuando está atado a la culpa. Esa carga se convierte en una cadena que condiciona pensamientos, emociones y decisiones. Por eso David clama en el Salmo 25. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No pide primero dirección ni protección, pide perdón. Comprendía que, sin la limpieza del alma, cualquier camino elegido terminaría contaminado por la sombra del pasado. El perdón no es un recurso opcional, es la base de todo despertar interior. Quien no lo recibe se convierte en esclavo de la voz interna que repite errores una y otra vez. Esa voz roba confianza, paraliza la fe y genera un peso que ninguna fuerza humana puede levantar. Cuando, en cambio, eliges llevar esas culpas delante de Dios y dejar que su misericordia las cubra, experimentas una liberación que abre paso a la claridad. El perdón como punto de partida significa que no puedes seguir avanzando mientras arrastras con tus propias manos lo que ya debería estar en la cruz. Significa aceptar que no eres capaz de borrar tu pasado, pero sí puedes rendirlo al Señor que lo transforma. Es reconocer que la misericordia es más fuerte que la condena y que la gracia de Dios tiene el poder de escribir un nuevo comienzo incluso sobre las páginas más manchadas. Muchas personas buscan dirección sin pasar por este paso esencial. Quieren claridad sin limpieza.
Quieren escuchar la voz de Dios sin haber soltado el peso que los ensordece. La consecuencia es que interpretan señales desde la culpa y toman decisiones desde la confusión. El orden divino es distinto. Primero el perdón restaura, luego la dirección se revela. Cuando el alma se sabe perdonada, se abre al consejo de Dios con confianza renovada. Imagina despertar cada día sabiendo que tu pasado ya no dicta tu presente. Imagina enfrentar decisiones sin el eco de culpas antiguas. Esa es la vida que se construye sobre el perdón. Es el punto de partida para todo lo demás. Solo así puedes estar listo para el siguiente paso, aprender a discernir entre voces, porque no todas provienen de la verdad y no todas conducen hacia la vida. Tema 7. Discernir entre voces y caminos. Cada día estamos rodeados de voces que intentan guiarnos. Algunas vienen de afuera, consejos de amigos, presiones sociales, expectativas familiares. Otras nacen dentro, pensamientos de miedo, deseos de control, recuerdos que acusan. En medio de ese coro, la voz de Dios puede parecer pequeña, pero siempre es clara. El Salmo 25 lo expresa cuando declara que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto. Esa es la clave del discernimiento. La voz de Dios nunca conduce a la confusión ni a la condena, siempre revela paz, misericordia y verdad. El gran reto espiritual es aprender a identificar cuál voz domina tu corazón. Cuando el miedo habla, empuja a decisiones apresuradas. Cuando la culpa habla, paraliza y te convence de que no mereces avanzar. Cuando la sociedad habla, exige que te ajustes a un molde que no siempre honra a Dios. La voz del Señor, en cambio, llama a confiar, a obedecer y a caminar en fe, incluso cuando no entiendes todos los detalles. El discernimiento se cultiva en la práctica. No surge de un momento a otro, sino de un corazón entrenado en oración y en meditación constante de la palabra. Cuanto más tiempo pasas delante de Dios, más fácilmente reconoces su dirección, porque aprendes a distinguirla de la confusión. Así como un hijo reconoce la voz de su padre entre una multitud, el creyente aprende a identificar la voz de aquel que guía sus pasos. Este discernimiento es vital, porque la vida está llena de bifurcaciones. Una decisión equivocada puede abrir un camino de dolor, mientras que la obediencia a la voz de Dios abre puertas de paz. Por eso el salmista no solo pide perdón, pide guía, porque entendió que el corazón humano, si se deja llevar por cualquier voz, termina perdido. Pero si sigue la dirección de Dios, encuentra senda segura. Y aquí surge la enseñanza que prepara el siguiente paso. Discernir la voz correcta nos conduce a la práctica de la espera, no como pasividad, sino como un movimiento de fe. Aprender a esperar activamente es la prueba de que has elegido escuchar a Dios por encima de todo lo demás. Tema 8. La espera activa. Fe en movimiento. La palabra esperar suele interpretarse como inacción, como un tiempo muerto en el que nada ocurre. Pero en la lógica del reino, esperar en Dios es uno de los actos más profundos de fe. El Salmo 25 lo expresa claramente. En ti he esperado todo el día. David no se refería a un pasivo dejar pasar las horas, sino a una decisión consciente de permanecer confiado, aun cuando la respuesta parecía tardar. Esperar activamente significa vivir cada instante con la certeza de que Dios está obrando, aunque todavía no lo veas. Es levantarte y orar, aunque parezca que el cielo guarda silencio. Es obedecer lo que ya conoces de su voluntad, mientras lo que no entiendes sigue sin aclararse. Es negarte a buscar atajos humanos, porque sabes que su tiempo y su dirección son mejores que tus impulsos. Esa espera forma el carácter, refuerza la paciencia y moldea la humildad. El mundo moderno odia la espera. Nos enseña que todo debe ser inmediato, que la demora es fracaso y que lo valioso se consigue rápido. Pero Dios trabaja de manera distinta. Sus demoras nunca son descuidos, son procesos. Mientras esperas, Él prepara tu corazón y ajusta tu camino.
Lo que recibes después de esa espera tiene raíces más firmes que cualquier solución improvisada. La espera activa no es resignación, es movimiento interior. Es orar, confiar, servir y seguir caminando aún sin ver el panorama completo. Es como un sembrador que, después de plantar la semilla, no la desentierra cada día para ver si creció, sino que la riega, la cuida y espera en confianza porque sabe que dará fruto. Así es la fe, moverse en obediencia mientras la respuesta madura en los tiempos de Dios. Y aquí se abre el camino hacia una revelación aún mayor. Esta espera activa se sostiene porque hay una brújula constante que no falla: la misericordia de Dios. Esa misericordia diaria es lo que asegura que, aun en medio de la incertidumbre, siempre hay una dirección segura y un propósito claro. Tema 9. La misericordia como brújula diaria. Cuando David declara en el Salmo 25 que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, revela un principio que puede sostener cada jornada de tu vida. La misericordia no aparece solo en los momentos de error. Es un recurso constante que guía, acompaña y corrige. Cada día que despiertas, la misericordia de Dios ya te está esperando, no para recordarte tus fallos, sino para recordarte que tienes un Padre dispuesto a caminar contigo. Esa misericordia actúa como brújula diaria. Si te detienes a pensar, hay caminos que parecen correctos a tus ojos, pero terminan en desgaste y confusión. La brújula humana falla porque se guía por emociones, circunstancias o deseos momentáneos. La brújula divina, en cambio, se fundamenta en su amor y fidelidad. Esa es la razón por la que puedes confiar. Aunque no comprendas el terreno que pisas, sabes que la dirección del Señor está impregnada de bondad. Vivir bajo esta brújula cambia la manera en que interpretas las pruebas. Lo que antes veías como castigo, ahora lo reconoces como formación. Lo que antes llamabas obstáculo, ahora entiendes como oportunidad para depender más de Dios. La misericordia no elimina las dificultades, pero les da un sentido que transforma la experiencia. Deja de ser un peso y se convierte en un camino hacia mayor madurez espiritual. Cada mañana, al reconocer que la brújula es su misericordia, puedes mirar el futuro sin temor y mirar el pasado sin cadenas. El ayer ya no dicta tu identidad, y el mañana ya no amenaza tu paz. El presente se convierte en el lugar donde la verdad de Dios dirige tu andar. Esa es la certeza que permite avanzar con confianza. Desde esta seguridad, tu interior queda preparado para una práctica que profundiza la comunión. Aprender a respirar la palabra de Dios, permitiendo que cada inhalación y exhalación se convierta en oración consciente que renueva tu mente y fortalece tu espíritu. Tema 10. Respirar la palabra. La respiración es lo más básico de la vida. A cada instante inhalamos y exhalamos sin pensarlo, pero rara vez somos conscientes de lo que sucede en nuestro interior. El Salmo 25 puede integrarse a ese proceso natural y transformarlo en un acto espiritual. Cuando unes tu respiración con la palabra, dejas que cada aliento sea una oración que renueva tu mente y fortalece tu espíritu. Imagina inhalar profundamente mientras dices en tu interior: «Muéstrame, Señor, tus caminos». En ese instante recibes dirección y claridad. Luego exhalas lentamente repitiendo: «En ti confío, Dios de mi salvación». Allí entregas cargas, miedos y ansiedades. Esta práctica convierte lo cotidiano en sagrado, lo físico en espiritual, lo ordinario en extraordinario. Respirar la palabra es aprender a vivir en comunión constante, porque te recuerda que Dios está tan cerca como tu propio aliento. Con el tiempo, este hábito transforma tu manera de enfrentar la vida. Cuando la mente se acelera, cuando la ansiedad amenaza, cuando el cansancio intenta dominar, vuelves a la respiración consciente acompañada de la escritura. Descubres que la palabra no está solo en un libro que se abre, está viva en ti, entrando y saliendo con cada latido y cada respiro. La respiración guiada por la palabra no es un ejercicio vacío, es un ancla espiritual. Allí encuentras calma sin huir del mundo. Allí recibes paz sin negar la realidad.
Allí renuevas la fe sin esperar circunstancias perfectas. Es una manera sencilla y práctica de mantenerte alineado con Dios en medio de la rutina diaria. Este ejercicio prepara tu corazón para lo que sigue, porque una vez que aprendes a respirar la palabra, estás listo para hablarla con poder. El siguiente paso es declarar con fe verdades que no solo se quedan en tu mente, sino que transforman tu día entero. Tema 11. Declaraciones que transforman el día. La oración no termina en silencio ni en respiración, necesita convertirse en voz. Cuando declaras en fe palabras inspiradas en la Escritura, no solo las pronuncias, las siembras en tu corazón y en tu mente. El Salmo 25 está lleno de expresiones que pueden convertirse en afirmaciones poderosas. David dijo: «A ti, oh Señor, levantaré mi alma». Esa es una declaración que redefine el enfoque del día. No entrego mi alma a la ansiedad, la entrego a Dios. Declarar no es repetir frases como un ritual, es hablar la verdad que sostiene tu fe. Al decir «hoy camino con claridad», tu interior comienza a alinearse con esa convicción. Al proclamar «en ti confío, Dios de mi salvación», se quiebra la influencia del miedo que paraliza. Cuando afirmas «tus sendas son misericordia y verdad», tu mente se recuerda a sí misma que no caminas a ciegas, sino bajo la guía de un Dios fiel. Las declaraciones tienen un efecto doble. Por un lado, fortalecen tu fe porque te obligan a escuchar lo que crees. Por otro, actúan como resistencia espiritual contra los pensamientos que buscan robar tu paz. Lo que escuchas de tu propia boca marca tu manera de actuar. Si declaras derrota, vivirás como derrotado. Si proclamas fe, caminarás como vencedor. Estas verdades proclamadas se convierten en anclas que sostienen tu día en medio de la tormenta. No son autosugestión ni frases motivacionales vacías, son palabra viva que, al ser creída y confesada, transforma la realidad interior y la manera en que enfrentas la exterior. Y al practicar estas declaraciones, surge la necesidad de ir más allá de momentos aislados. Porque no basta con confesar de vez en cuando, se trata de vivir en coherencia, de caminar en pacto y no en improvisación. Ese es el siguiente paso que debemos considerar. Tema 12. Caminar en pacto, no en improvisación. El Salmo 25. Enseña que las sendas del Señor son misericordia y verdad para quienes guardan su pacto. Esto marca una diferencia crucial: vivir bajo pacto o vivir improvisando. El pacto es compromiso, es constancia, es fidelidad diaria. La improvisación es depender del estado de ánimo, de la emoción del momento, de la urgencia de la circunstancia. Caminar en pacto significa que tu relación con Dios no se enciende y se apaga según la temporada. Significa que incluso en días oscuros eliges permanecer en obediencia. El pacto da firmeza porque no se basa en sentimientos pasajeros, se sostiene en una decisión profunda de caminar con Él sin importar lo que suceda alrededor. Quien vive en pacto entiende que la oración no es un recurso de emergencia, es el aire que sostiene la vida. Entiende que la palabra no es un libro de consulta ocasional, es la brújula constante que da dirección. En cambio, la improvisación espiritual abre grietas que debilitan el alma. Orar solo en la crisis, buscar dirección solo en la confusión, pedir perdón solo cuando la culpa se hace insoportable, es vivir apagando incendios en lugar de construir un camino sólido. Esa inestabilidad no permite experimentar la plenitud de la dirección divina. La vida se convierte en una serie de altibajos que agotan, porque cada paso depende de la emoción del momento y no de la fidelidad de Dios. Caminar en pacto no significa perfección, significa permanencia. Significa levantarse después de cada caída, volver al camino después de cada tropiezo, elegir siempre regresar a la misericordia y la verdad del Señor. En ese caminar constante se forma el carácter, se desarrolla la confianza y se experimenta la verdadera paz. Es desde esta fidelidad que se prepara el corazón para recibir una conclusión que impacta y transforma. Porque reconocer el pacto no es solo mirar hacia atrás con gratitud, es mirar hacia adelante con la certeza de un nuevo comienzo marcado por dirección divina
y perdón verdadero. Tema 13. Conclusión impactante. Un nuevo comienzo hoy. Cada día comienza con la oportunidad de redefinir tu historia. No importa cuántos errores hayas cometido ayer, no importa cuántas cargas hayas sentido al despertar, lo cierto es que este nuevo amanecer trae consigo la misericordia fresca de Dios. El Salmo 25 nos recuerda que su dirección y su perdón no son promesas lejanas, son realidades presentes. Hoy puedes caminar con una claridad que no proviene de ti mismo, sino del Dios que guía a quienes se rinden a Él. Este nuevo comienzo no significa ignorar el pasado, significa redimirlo. Significa que lo que antes te detenía, ahora se convierte en testimonio de transformación. Lo que antes era culpa, ahora es motivo de gratitud. Lo que antes era confusión, ahora es oportunidad para escuchar la voz de aquel que sabe a dónde te lleva. El impacto de esta conclusión no está en palabras inspiradoras, sino en la decisión que tomas ahora. Puedes seguir improvisando tus pasos, confiando en tu lógica y repitiendo los mismos errores, o puedes rendirte al mapa divino y experimentar lo que significa vivir bajo su pacto. La diferencia entre ambas rutas es la diferencia entre ansiedad y paz, entre confusión y claridad, entre derrota y victoria. Este día no es uno más en el calendario. Es la oportunidad de declarar que tu vida tiene dirección, que tu corazón está perdonado y que tu futuro no depende de lo incierto, sino de la fidelidad de Dios. Hoy no despiertas para sobrevivir, despiertas para caminar en victoria. Hoy no cargas cadenas, caminas con libertad. Hoy no dependes de atajos, sigues el mapa eterno que nunca falla. Y mientras avanzas, recuerda que este nuevo comienzo no se agota en 24 horas. Cada mañana será otra oportunidad para despertar en la presencia del Señor, entregar tu peso invisible, respirar su palabra, declarar su verdad, caminar en pacto y vivir con la certeza de que Él nunca abandona a los que confían en su nombre. Este es tu nuevo inicio, y comienza ahora. La voz del Señor, en cambio, llama a confiar, a obedecer y a caminar en fe, incluso cuando no entiendes todos los detalles. El discernimiento se cultiva en la práctica. No surge de un momento a otro, sino de un corazón entrenado en oración y en meditación constante de la palabra. Cuanto más tiempo pasas delante de Dios, más fácilmente reconoces su dirección, porque aprendes a distinguirla de la confusión. Así como un hijo reconoce la voz de su padre entre una multitud, el creyente aprende a identificar la voz de aquel que guía sus pasos. Este discernimiento es vital, porque la vida está llena de bifurcaciones. Una decisión equivocada puede abrir un camino de dolor, mientras que la obediencia a la voz de Dios abre puertas de paz. Por eso el salmista no solo pide perdón, pide guía, porque entendió que el corazón humano, si se deja llevar por cualquier voz, termina perdido. Pero si sigue la dirección de Dios, encuentra senda segura. Y aquí surge la enseñanza que prepara el siguiente paso. Discernir la voz correcta nos conduce a la práctica de la espera, no como pasividad, sino como un movimiento de fe. Aprender a esperar activamente es la prueba de que has elegido escuchar a Dios por encima de todo lo demás. Tema 8. La espera activa. Fe en movimiento. La palabra esperar suele interpretarse como inacción, como un tiempo muerto en el que nada ocurre. Pero en la lógica del reino, esperar en Dios es uno de los actos más profundos de fe. El Salmo 25 lo expresa claramente. En ti he esperado todo el día. David no se refería a un pasivo dejar pasar las horas, sino a una decisión consciente de permanecer confiado, aun cuando la respuesta parecía tardar. Esperar activamente significa vivir cada instante con la certeza de que Dios está obrando, aunque todavía no lo veas. Es levantarte y orar, aunque parezca que el cielo guarda silencio. Es obedecer lo que ya conoces de su voluntad, mientras lo que no entiendes sigue sin aclararse. Es negarte a buscar atajos humanos, porque sabes que su tiempo y su dirección son mejores que tus impulsos. Esa espera forma el carácter,
refuerza la paciencia y moldea la humildad. El mundo moderno odia la espera. Nos enseña que todo debe ser inmediato, que la demora es fracaso y que lo valioso se consigue rápido. Pero Dios trabaja de manera distinta. Sus demoras nunca son descuidos, son procesos. Mientras esperas, Él prepara tu corazón y ajusta tu camino. Lo que recibes después de esa espera tiene raíces más firmes que cualquier solución improvisada. La espera activa no es resignación, es movimiento interior. Es orar, confiar, servir y seguir caminando aún sin ver el panorama completo. Es como un sembrador que, después de plantar la semilla, no la desentierra cada día para ver si creció, sino que la riega, la cuida y espera en confianza porque sabe que dará fruto. Así es la fe, moverse en obediencia mientras la respuesta madura en los tiempos de Dios. Y aquí se abre el camino hacia una revelación aún mayor. Esta espera activa se sostiene porque hay una brújula constante que no falla: la misericordia de Dios. Esa misericordia diaria es lo que asegura que, aún en medio de la incertidumbre, siempre hay una dirección segura y un propósito claro. Tema 9. La misericordia como brújula diaria. Cuando David declara en el Salmo 25 que todas las sendas del Señor son misericordia y verdad, revela un principio que puede sostener cada jornada de tu vida. La misericordia no aparece solo en los momentos de error. Es un recurso constante que guía, acompaña y corrige. Cada día que despiertas, la misericordia de Dios ya te está esperando, no para recordarte tus fallos, sino para recordarte que tienes un Padre dispuesto a caminar contigo. Esa misericordia actúa como brújula diaria. Si te detienes a pensar, hay caminos que parecen correctos a tus ojos, pero terminan en desgaste y confusión. La brújula humana falla porque se guía por emociones, circunstancias o deseos momentáneos. La brújula divina, en cambio, se fundamenta en su amor y fidelidad. Esa es la razón por la que puedes confiar. Aunque no comprendas el terreno que pisas, sabes que la dirección del Señor está impregnada de bondad. Vivir bajo esta brújula cambia la manera en que interpretas las pruebas. Lo que antes veías como castigo, ahora lo reconoces como formación. Lo que antes llamabas obstáculo, ahora entiendes como oportunidad para depender más de Dios. La misericordia no elimina las dificultades, pero les da un sentido que transforma la experiencia. Deja de ser un peso y se convierte en un camino hacia mayor madurez espiritual. Cada mañana, al reconocer que la brújula es su misericordia, puedes mirar el futuro sin temor y mirar el pasado sin cadenas. El ayer ya no dicta tu identidad, y el mañana ya no amenaza tu paz. El presente se convierte en el lugar donde la verdad de Dios dirige tu andar. Esa es la certeza que permite avanzar con confianza. Desde esta seguridad, tu interior queda preparado para una práctica que profundiza la comunión. Aprender a respirar la palabra de Dios, permitiendo que cada inhalación y exhalación se convierta en oración consciente que renueva tu mente y fortalece tu espíritu. Tema 10. Respirar la palabra. La respiración es lo más básico de la vida. A cada instante inhalamos y exhalamos sin pensarlo, pero rara vez somos conscientes de lo que sucede en nuestro interior. El Salmo 25 puede integrarse a ese proceso natural y transformarlo en un acto espiritual. Cuando unes tu respiración con la palabra, dejas que cada aliento sea una oración que renueva tu mente y fortalece tu espíritu. Imagina inhalar profundamente mientras dices en tu interior: «Muéstrame, Señor, tus caminos». En ese instante recibes dirección y claridad. Luego exhalas lentamente repitiendo: «En ti confío, Dios de mi salvación». Allí entregas cargas, miedos y ansiedades. Esta práctica convierte lo cotidiano en sagrado, lo físico en espiritual, lo ordinario en extraordinario. Respirar la palabra es aprender a vivir en comunión constante, porque te recuerda que Dios está tan cerca como tu propio aliento. Con el tiempo, este hábito transforma tu manera de enfrentar la vida. Cuando la mente se acelera, cuando la ansiedad amenaza,
Cuando el cansancio intenta dominar, vuelves a la respiración consciente acompañada de la escritura. Descubres que la palabra no está solo en un libro que se abre, está viva en ti, entrando y saliendo con cada latido y cada respiro. La respiración guiada por la palabra no es un ejercicio vacío, es un ancla espiritual. Allí encuentras calma sin huir del mundo. Allí recibes paz sin negar la realidad. Allí renuevas la fe sin esperar circunstancias perfectas. Es una manera sencilla y práctica de mantenerte alineado con Dios en medio de la rutina diaria. Este ejercicio prepara tu corazón para lo que sigue, porque una vez que aprendes a respirar la palabra, estás listo para hablarla con poder. El siguiente paso es declarar con fe verdades que no solo se quedan en tu mente, sino que transforman tu día entero. Tema 11. Declaraciones que transforman el día. La oración no termina en silencio ni en respiración, necesita convertirse en voz. Cuando declaras en fe palabras inspiradas en la Escritura, no solo las pronuncias, las siembras en tu corazón y en tu mente. El Salmo 25 está lleno de expresiones que pueden convertirse en afirmaciones poderosas. David dijo: «A ti, oh Señor, levantaré mi alma». Esa es una declaración que redefine el enfoque del día. No entrego mi alma a la ansiedad, la entrego a Dios. Declarar no es repetir frases como un ritual, es hablar la verdad que sostiene tu fe. Al decir «hoy camino con claridad», tu interior comienza a alinearse con esa convicción. Al proclamar «en ti confío, Dios de mi salvación», se quiebra la influencia del miedo que paraliza. Cuando afirmas «tus sendas son misericordia y verdad», tu mente se recuerda a sí misma que no caminas a ciegas, sino bajo la guía de un Dios fiel. Las declaraciones tienen un efecto doble. Por un lado, fortalecen tu fe porque te obligan a escuchar lo que crees. Por otro, actúan como resistencia espiritual contra los pensamientos que buscan robar tu paz. Lo que escuchas de tu propia boca marca tu manera de actuar. Si declaras derrota, vivirás como derrotado. Si proclamas fe, caminarás como vencedor. Estas verdades proclamadas se convierten en anclas que sostienen tu día en medio de la tormenta. No son autosugestión ni frases motivacionales vacías, son palabra viva que, al ser creída y confesada, transforma la realidad interior y la manera en que enfrentas la exterior. Y al practicar estas declaraciones, surge la necesidad de ir más allá de momentos aislados. Porque no basta con confesar de vez en cuando, se trata de vivir en coherencia, de caminar en pacto y no en improvisación. Ese es el siguiente paso que debemos considerar. Tema 12. Caminar en pacto, no en improvisación. El Salmo 25. Enseña que las sendas del Señor son misericordia y verdad para quienes guardan su pacto. Esto marca una diferencia crucial: vivir bajo pacto o vivir improvisando. El pacto es compromiso, es constancia, es fidelidad diaria. La improvisación es depender del estado de ánimo, de la emoción del momento, de la urgencia de la circunstancia. Caminar en pacto significa que tu relación con Dios no se enciende y se apaga según la temporada. Significa que incluso en días oscuros eliges permanecer en obediencia. El pacto da firmeza porque no se basa en sentimientos pasajeros, se sostiene en una decisión profunda de caminar con Él sin importar lo que suceda alrededor. Quien vive en pacto entiende que la oración no es un recurso de emergencia, es el aire que sostiene la vida. Entiende que la palabra no es un libro de consulta ocasional, es la brújula constante que da dirección. En cambio, la improvisación espiritual abre grietas que debilitan el alma. Orar solo en la crisis, buscar dirección solo en la confusión, pedir perdón solo cuando la culpa se hace insoportable, es vivir apagando incendios en lugar de construir un camino sólido. Esa inestabilidad no permite experimentar la plenitud de la dirección divina. La vida se convierte en una serie de altibajos que agotan, porque cada paso depende de la emoción del momento y no de la fidelidad de Dios. Caminar en pacto no significa perfección, significa permanencia. Significa levantarse después de cada caída, volver al camino después de cada tropiezo, elegir siempre regresar a la misericordia y la verdad del Señor.
En ese caminar constante se forma el carácter, se desarrolla la confianza y se experimenta la verdadera paz. Es desde esta fidelidad que se prepara el corazón para recibir una conclusión que impacta y transforma. Porque reconocer el pacto no es solo mirar hacia atrás con gratitud, es mirar hacia adelante con la certeza de un nuevo comienzo marcado por dirección divina y perdón verdadero. Tema 13. Conclusión impactante. Un nuevo comienzo hoy. Cada día comienza con la oportunidad de redefinir tu historia. No importa cuántos errores hayas cometido ayer, no importa cuántas cargas hayas sentido al despertar, lo cierto es que este nuevo amanecer trae consigo la misericordia fresca de Dios. El Salmo 25 nos recuerda que su dirección y su perdón no son promesas lejanas, son realidades presentes. Hoy puedes caminar con una claridad que no proviene de ti mismo, sino del Dios que guía a quienes se rinden a Él. Este nuevo comienzo no significa ignorar el pasado, significa redimirlo. Significa que lo que antes te detenía, ahora se convierte en testimonio de transformación. Lo que antes era culpa, ahora es motivo de gratitud. Lo que antes era confusión, ahora es oportunidad para escuchar la voz de aquel que sabe a dónde te lleva. El impacto de esta conclusión no está en palabras inspiradoras, sino en la decisión que tomas ahora. Puedes seguir improvisando tus pasos, confiando en tu lógica y repitiendo los mismos errores, o puedes rendirte al mapa divino y experimentar lo que significa vivir bajo su pacto. La diferencia entre ambas rutas es la diferencia entre ansiedad y paz, entre confusión y claridad, entre derrota y victoria. Este día no es uno más en el calendario. Es la oportunidad de declarar que tu vida tiene dirección, que tu corazón está perdonado y que tu futuro no depende de lo incierto, sino de la fidelidad de Dios. Hoy no despiertas para sobrevivir, despiertas para caminar en victoria. Hoy no cargas cadenas, caminas con libertad. Hoy no dependes de atajos, sigues el mapa eterno que nunca falla. Y mientras avanzas, recuerda que este nuevo comienzo no se agota en 24 horas. Cada mañana será otra oportunidad para despertar en la presencia del Señor, entregar tu peso invisible, respirar su palabra, declarar su verdad, caminar en pacto y vivir con la certeza de que Él nunca abandona a los que confían en su nombre. Este es tu nuevo inicio y comienza ahora.